Muy bien, estamos en el Café Revueltas. Vamos a ir con la presentación del libro de una amiga periodista cultural muy importante en Oaxaca, una persona con una gran trayectoria y con un gran conocimiento sobre el oficio de reportear la cultura y la expresión humana. Pero bueno, antes de eso, mira, ya vamos a agarrar a Lalo fuera de base para que dé su primer comentario. Lalo, ¿cómo ves esta presentación? Muy bien. Del libro, a ver, Lalo, ¿cómo se llama? Aproximaciones a la desmesura del alma. Del alma, de Elisa. Crónicas personales de 10 artistas de Oaxaca. Trae 10 entrevistas que hizo Elisa. Bueno, ya ella lo va a platicar. Elisa, bienvenidos. Aquí con nosotros Elisa Ramírez. Elisa Ruiz. Elisa Ruiz. Elisa Ramírez, Elisa Ramírez, la poeta. La poeta. Ya. Bienvenidos, y yo creo que va a haber buenas anécdotas ahí, ¿no? Y cosas ahí que pueda platicar para que leamos con más interés su... El periodismo cultural, ¿cuál crees que sea la trascendencia? El periodismo cultural en este momento, Lalo. No, pues es fundamental, ¿no? Porque, digamos, está la cultura visible, que a lo mejor es lo que está preparado para los turistas, pero hay un chorro de cultura abajo que soporta esa cultura visible, y es la que el periodismo logra hacer que pueda salir a flote, pues, ¿no? Porque como no es comercializable ahorita, solo al periodismo es lo único que lo puede sacar. Si fuera comercializable, pues todo el mundo lo conocería, pero como no, es ahí en el periodismo cultural donde uno puede encontrar esos grandes talentos que están ahí y que Oaxaca abunda, ¿no? Por alguna razón, alguna cuestión que no hemos podido analizar, abunda, y entonces creo que es fundamental. Y pues tú, Elisa, Renato, hay mucha gente que se ha dedicado a esto, el mismo Fortino, y que pues Renato Galicia, Fortino Torrentera. Ajá, pues que ya son, digamos, parte de este mismo, o sea, se vuelven parte del gremio, ¿no? Y eso también está padre porque es parte de la bohemia y la buena ¿Qué vida. pasó? ¿Por qué siempre identifican a la cultura con la bohemia? Ya que todos estamos... Porque es bueno, yo lo veo como un... ¿Cómo ves el arranque de Liga Revueltas? Súper bien, ¿no? La tertulia de ayer, creo que fue un condimento que la vida nos dio para desearle un buen augurio a Liga Revueltas. Se va a reforzar hoy con... ¿Ya te suscribiste, Lalo? No he tenido tiempo, y aparte creo que primero que haya más gente ya, porque... ¿Cómo que haya más gente? ¿Cómo va a haber más gente si no te suscribes? Es que yo siento eso, que cuando uno le da me gusta a su propia publicación es porque no tiene suficiente público. Entonces, pues estamos empezando, claro que no tenemos suficiente público. Pero ya ahorita lo voy a hacer. De eso se trata. Bueno, ya ven Yuri, quien está aquí con nosotros, ahorita también vamos a platicar con ella. Gracias por estar aquí. Pues nada, Elisa, María Luisa Ruiz Hernández, ¿cuántos años de trayectoria en la cultura? Hola, Rodrigo, pues para mí es un gusto y un reto estar contigo esta tarde, porque todos te conocemos, que eres una persona aguerrida y infranqueable. Entonces, pues de trayectoria ya tenemos bastantes añitos. Yo egresé de la universidad en el 87. Al principio realicé trabajos de muchas categorías, pero siempre el periodismo fue un aporte importante. Y siempre me he desempeñado como periodista, alternadamente. ¿En dónde empezaste? Fíjate que yo empecé en una radiodifusora en Guadalajara. Yo estudié en Guadalajara. Tú eres de acá de Oaxaca. Soy de Oaxaca, pero estudié en la Universidad del Valle de Atemajac. Atemajac, en Guadalajara, Jalisco. Mucha gente de Oaxaca se acostumbraba a irse a estudiar a Guadalajara, pero evidentemente hay 3 universidades que daban ciencias de la comunicación. La Universidad Autónoma, los Tecos, donde estudió Martín, por ejemplo, y otras muy conocidas periodistas. ¿Coincidieron en algún momento ahí en la ciudad? No, fíjate que no, nos fuimos más o menos la misma época, pero yo llegué a una universidad donde llegaban los que no la hacían en la UAC ni en el ITESO. Entonces era una escuela como con un prestigio, no tenían el prestigio de la Autónoma ni del prestigio del ITESO, pero tenía un ambiente encantador, un ambiente muy lindo.
porque no había como mucho blog, muchas ínfulas, éramos pues estudiantes X, ¿no? Y ahí tuve muy buenos maestros de periodismo, me acuerdo mucho, Juan María Naveja fue mi maestro de periodismo, él trabajaba en Notisistema de Guadalajara, que era en ese momento el medio de comunicación. ¿Eres de la ciudad de Oaxaca? Yo nací en la ciudad de Oaxaca, soy de la zona de San Martín, Michoacán. ¿Tu familia a qué se dedicó? ¿A qué se dedica? Mi mamá es profesora, ¿La sección 22? Sección 22, pero te quiero decir que mi mamá tuvo una trayectoria de 65 años casi. Ajá. Entonces ella empezó cuando las maestras se formaban en un centro de capacitación magisterial y no había normales. Entonces te quiero decir con esto que es una maestra de la vieja guardia, de esas maestras misioneras. Afortunadamente mi madre vive, está jubilada felizmente y tengo el orgullo pues de ser su hija porque es una mujer. ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanas, impresionantemente capaz para su trabajo. Soy hija única. Rodrigo. Litos Miguel nos está viendo, Oscar Sandoval, saludos. Litos Miguel nos dice, ya llegué, y luego nos pone, yo nací en el 87, yo creo que Litos Miguel se está echando un churro, porque no sabemos por qué nos está comentando esto, es un comentario un poco al margen, ¿no? Un gran saludo a Litos Miguel, gracias por vernos. Bueno. Es que yo egresé en el 87. Ya, perdón, sí, claro. Yo dije, en la universidad. Ajá, yo nací en el 87, ok, ya entendí, perdón, Litos Miguel, por entenderte, ¿no? Por malentenderte. Sí. Bueno, entonces estamos en que tu familia, tu mamá es maestra. Mi papá es chofer. Trabajó mucho tiempo en transporte foráneo, un gran conductor, segurísimo, un hombre muy... Si alguien sabe de carros y cuida mucho los carros, es mi papá. Okay. Afortunadamente los tengo a los dos. Y soy hija única. Y en aquel momento quiero comentar, en Oaxaca ya empezaba la carrera de comunicación. Ajá. Pero en el Yeso, que fue la primera universidad que dio comunicación en Oaxaca, pero pues no tenía el registro y creo que no lo tuvo en muchísimos años, ¿no? Sí, de hecho ahorita ya no existe. Entonces no me animé a quedarme a estudiar aquí, hice el esfuerzo y mis papás hicieron el esfuerzo de enviarme a Guadalajara, donde afortunadamente ¿Y por qué periodismo? Tuve una beca. Me encantaba la comunicación. Bueno, yo creo que tú bien lo sabes, quienes nos dedicamos un poco a la comunicación, fuimos o hemos sido lectores inquietos, ¿no? Entonces, mi madre como profesora me proveyó de muchos libros desde muy pequeña y yo leí algo que me encantaba. Selecciones del Reader Digest. Ajá. Cuando llegaban las suscripciones por correo y yo ahí leí mis primeros reportajes, Era una revista como una especie de libro, ¿no? Para la banda actual. Yo también lo llegué a ver, pero era una revista, una especie de libro donde venían reportajes buenísimos reportajes sobre temas variados, ¿no? De todo tema. Creo que era una magnífica revista y que llegaba por correo electrónico, por correo tradicional, te llegaba tu suscripción. Me hice muy lectora de selecciones, luego empecé a leer Impacto, empecé a leer las revistas de aquella época, porque mi abuelo también era un hombre que leía mucho. Yo le iba a comprar sus periódicos y sus revistas, y pues bueno, ya de ahí me nació el gusto por empezar a leer. Yo creo que esa fue un poco la semilla, ¿no? De la inquietud por el periodismo. ¿Y la cultura siempre estuvo entre tu panorama para reportear o fue surgiendo? Fíjate que la cultura fue... Cuando empiezo a rememorar y a tratar de recapitular por qué me dedico al periodismo cultural, cuando yo trabajaba, me preguntaste hace rato que dónde empecé a trabajar y te comenté que en Grupo ASIR Radio, en Guadalajara. Yo era recién egresada de comunicación y como yo no tenía experiencia, me mandaban a cubrir temas culturales, que era lo que se cubría en las tardes. Y las fuentes importantes, economía, empresarial, allí, bueno, el Consejo Empresarial de Guadalajara pues es muy fuerte, entonces cubrir iniciativa privada, como se le llamaba la fuente, era pues de periodistas de muy buen nivel, la política, todas esas notas, bueno, había muy buenos reporteros de materia policíaca, etcétera. Yo como era debutante, me mandaban a Cultura, ¿qué crees? A la cultura. A Cultura, entonces me mandaban a cubrir, te cuento, fui a cubrir un día una charla de Emanuel Carballo, Juan José Arreola
y José Luis Martínez, nada más para que te des una idea. José Luis Martínez, autor de Netzahualcóyotl, de la biografía de Netzahualcóyotl. Emanuel Carballo. Emanuel Carballo, bueno, para mí fue un gran escritor y bueno, el mejor entrevistador, porque yo lo he seguido mucho en sus textos de entrevistas. Y Juan José Arreola, que ya lo habíamos leído en la primaria, ¿no? Leímos El guardagujas, leímos cuando nació el Paricutín y todas esas lecturas. Entonces, pues yo estaba, así que no me la creía, ¿no? Y me mandaban porque yo no sabía reportear, porque yo estaba empezando a reportear. Entonces, para mí era un impacto muy grande tener esas figuras. Una vez me tocó ir a un concierto de Atahualpa Yupanqui. Otra vez me mandaron a cubrir un espectáculo de Marcel Marceau. ¿En dónde? ¿En Guadalajara? En Guadalajara, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en el grupo así? Trabajé como un año y me pagaban muy poquito y después hasta entablé una demanda porque no nos querían pagar. Pero aprendí mucho, conocí estas grandes figuras y yo pienso que ahí me nació la inquietud por dedicarme al periodismo cultural. No lo pude hacer de inmediato porque pues no pagan el periodismo cultural. No digas eso porque la gente se va a decepcionar. No, no pagan, quiero decir que un reportero de fuente cultural, pues es eso, un debutante, un iniciante, un principiante, bueno, al menos en mi momento es histórico, profesional, así lo fue. Y pues yo me tenía que dedicar al periodismo general. Entonces, después entré a trabajar en un periódico, después entré a trabajar a... ¿Publicista general? Sí, información general, ya después me mandaron a las giras de los gobernadores, del presidente, del municipio. O sea, yo cultura nada más lo cubrí como en mis pininos, digamos. Y ya después, ya me empezaron a mandar a otras fuentes. Y ya, se fue como quedando allí al margen, ¿no? Sin embargo, ya después yo regreso a Oaxaca. ¿En qué año regresas a Oaxaca? Regresé en el 92. Me fui a vivir a Huatulco. En Huatulco trabajé en una revista muy linda. A mí me encantaba esa revista que se llamaba Ecos de la Costa. Y tenía material cultural, pero yo me dedicaba pues más bien a la información turística, a la cuestión social, etcétera. Después en Huatulco, me acuerdo que me invitaron me ofrecieron la corresponsalía de Noticias y trabajé desde Huatulco como corresponsal de Noticias. Y ya después pues me tuve que venir a Oaxaca con la crisis del 94, me tuve que regresar y entré a trabajar a la Cor TV. Cor TV es una estación, una televisora de corte cultural educativo, y pues ahí otra vez empecé a retomar algo de cultura. Y pues ya Oaxaca estaba en el boom, ¿no? Por aquellas épocas, de 95 a 2000 fue como que la época del despegue de Oaxaca en materia cultural, con la apertura de las galerías que impulsó el maestro Toledo, Centro Fotográfico, Yago, Maco, Pochote, todo eso, más o menos creo que por esas fechas. Y seguía cubriendo general para Cor TV, pero aprovechaba de vez en cuando para pedirles que me mandaran a cultura. Entonces, intermitentemente sí cubría cultura, pero ya fue hasta hace 6, 7 años que tuve que decidirme a dedicarme 100%. Fundé Sucedió en Oaxaca, que es un portal, ¿Cuánto tiempo tiene electrónico. en Oaxaca? Sucedió en Oaxaca ya tiene... el Facebook lo abrí en el 2013 y el portal lo lanzamos a la red en el 2014, entonces estamos hablando que cumplió 7 años en 2021. Sucedió en Oaxaca, ya 100% cultural, pero con una perspectiva cultural, como se dice ahora, transversal. Desde la cultura, el arte, la plástica, la música, el teatro, etcétera, hasta la cultura ecológica, cultura política, cultura ciudadana, cultura ambiental, interculturalidad, todo lo que tiene que ver con las lenguas y la diversidad indígena de Oaxaca, que fíjate, ningún medio de comunicación tiene una fuente que sea interculturalidad, a pesar de que somos el estado con mayor diversidad en lenguas y en naciones indígenas, y no se diga, ¿no?, en todas sus demás expresiones, indumentaria, gastronomía, producción artesanal, todo eso. Entonces es una de las
de las fuentes más importantes de su vida en Oaxaca, la interculturalidad. Exactamente. Este libro que hoy presentamos, que presentas, Aproximaciones a la desmesura del alma, crónicas personales de 10 artistas en Oaxaca. ¿Por qué el título? Ay, pues, tengo que ser muy, muy franca. Hay un libro muy lindo de Ingrid Zócar que se llama Rufino Tamayo, Aproximaciones. Es un libro que a mí me encanta y que cada agosto lo saco del librero y lo pongo en el escritorio porque de ahí retomo muchos pasajes de la vida de Rufino Tamayo, que nació el 25 de agosto del 99, el último año del siglo pasado, del 1899, sí, del siglo antepasado. Y ese libro me gustó mucho. Entonces, creo que por ahí hubo un poco de influencia, ¿no? En el vocablo aproximaciones a la desmesura del alma. Pues bueno, quien lea este libro va a encontrar historias personales de 10 artistas que han logrado su propósito de ser artistas en distintas disciplinas de una manera, yo le podría decir estoica o heroica o épica, no sé, pero todos sin ninguna duda, y todas, porque hay 2 mujeres también, han sido personas que han rebasado muchos escollos, muchas abismos para llegar a donde ellos querían. Y lo lograron. Obviamente, de distintas formas, por distintas vías, pero definitivamente la voluntad personal de llegar a la creación ha sido un signo. Y yo pienso que sí, son los artistas en general, son personas con una determinación muy grande para dedicarse a lo que quieren. Y bueno, aquí estoy hablando con Rodrigo, que en plena pandemia, no sé cómo, pero dijo voy a sacar mi libro y hizo, o sea, realmente en general te digo, es un rasgo, yo creo, de la mayoría de los artistas, ¿no? Y las artistas. Rápidamente, Dadio Holguín Michel nos está viendo, saludos. Juan Carlos Santibáñez, saludos, también nos está viendo. Luis Herrada nos está viendo, saludos. Liditos Miguel dice felicidades. Rafael Sánchez Párez nos está viendo. Saludos. Y Liditos Miguel te manda felicitar. 1000 felicidades, amiga María Elisa Ruiz Hernández. Grupo de Corazón Verde y besos. Y Gracias. Entonces, haciendo como una revisión, un repaso por los entrevistados, personas entrevistadas, los artistas entrevistados, todos oaxaqueñas. Sí. Rito Marcelino Rubirosa. Ese no me suena. ¿Quién es Rito Marcelino Rubirosa? Rito Marcelino Rovirosa, bueno, es el personaje más fantástico que yo hubiera encontrado en mi carrera periodística. Él es el recopilador y arreglista de sones y jarabes mijes, que tocan prácticamente todas las bandas de nuestro estado, y es compositor de jarabe mije, y es la historia de cómo se forjan los músicos en la montaña, en las zonas indígenas, en las zonas con una fuerte pobreza, y que nos sorprenden con maravillosas piezas, ¿no? Con maravillosas ejecuciones de música tradicional, en este caso oaxaqueña. Fíjate que la historia de Rito Marcelino Rovirosa abre el libro porque creo que es el artista más representativo de Oaxaca. Oaxaca, definitivamente, la música tradicional es el signo de Oaxaca. Okay. Más ahora con nuestro presidente. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo vivió? Él nació prácticamente con el siglo. Prácticamente, él, si no mal recuerdo, nació a principios del siglo, 1906, algo así. ¿Cuándo se dio la entrevista? Fíjate que yo lo fui a entrevistar. Él él vivió él nació en Cacalotepec, Mije. Después, por azares de la situación histórica de los caciques de aquel momento, él fue encarcelado, acusado de haber cometido un homicidio. Órale. Se fue a una cárcel, lo envían a una cárcel a Zacatepec, un municipio también mije. El cacique Luis Rodríguez de Zacatepec es un hombre que sabía música y que tenía una gran sensibilidad por la música.
se dio cuenta que Rito era una persona maravillosamente creativa y muy, muy bueno para la música, y él fue quien le pide que componga Ajá. Jarabe Mije y que haga el arreglo y que haga una recopilación para venir a la Guelaguetza a mostrar los bailes de la región Mije. Entonces, él lo cumple desde la cárcel, porque él estaba en la cárcel y narra el maestro Rito que siendo él preso, estando preso, le enviaba tinta, le enviaba papel pautado y con una filarmónica, con una armónica, él empezó a tararear, a buscarle y componía desde la cárcel, algo que pues subyugó al cacique. Ajá. Al punto que lo adoptó, le dijo que ya no se fuera, le puso casa en Zacatepec. ¿Le puso casa? Claro, le dio una casa para que se quedara a vivir en Zacatepec y prácticamente lo adoptó. Okay. Él vivió en muchos lados, en Zacatepec principalmente, pero ya en su vejez vivió con su hijo, el párroco de Cimatlán, en ese momento cuando yo lo entrevisté, y vivía con él. Yo fui a entrevistarlo a la parroquia de Cimatlán, tenía ya 92, 93 años, pero estaba súper lúcido, súper, escuchaba bien, hablaba bien. 92 años. Sí, desafortunadamente él fallece poco tiempo después. La entrevista se hizo más o menos en abril del año 2000 me parece, y él fallece en julio. Entonces fue él fue, digamos, quiero decirte que lamentablemente 5 personajes de ese libro ya fallecieron. Ajá. Uno de ellos fue el maestro Rito Marcelino Rovirosa, y pues bueno, te decía yo que es un personaje emblemático porque la música tradicional de Oaxaca pues se hace un poco como se hizo Músico Rito, ¿no? Con muchas adversidades. El alcohol está presente en los músicos. Él vio morir a un hijo de alcohol, o sea, un hijo alcohólico, y lo cuenta en la entrevista. Él conoció a Chuy Rasgado, un gran músico, y también falleció debido al alcoholismo. ¿Y por qué ves que le entran tan duro al vidrio los músicos? Pues es una suposición. Los músicos desde muy pequeños van a las fiestas, o sea, realmente las bandas son las que participan en las fiestas tradicionales, en las fiestas religiosas y en la fiesta anual, digamos, del pueblo, y hay alcohol, hay mezcal. Entonces, yo he visto bandas de niños jóvenes, adolescentes, terminan de tocar y se van a tomar. Sí, hay mucho alcohol. En las fiestas hay mucho alcohol. El alcohol como sinónimo de la alegría, de la mezcal, celebración, ¿no? El mezcal, que es parte de esta fiesta, de esta festividad de Oaxaca, que en los pueblos se vive de otra forma, ¿no? Digo, aquí te tomas 3 mezcalitos y ya es maravilloso degustar, pero estamos hablando de comunidades donde el mezcal corre tremendamente, porque es parte de una tradición. El espíritu. Otros entrevistados muy rápidamente: Ignacio Ortiz, cineasta, ¿no? Cineasta oaxaqueño. Claro. Rodolfo Morales, pues el gran artista plástico, pintor. Sí. Ya murió, falleció. Ya falleció. Andrés Enestrosa, pues escritor, el señor ¿no? ¿Cómo se llama su libro? Los hombres que dispersó la danza. Los hombres que dispersó la danza. También en algún momento fue anunció la campaña de Roberto Madrazo. También fue priista, aparte de ser escritor, fue un militante priista consumado. Lila Downs, bueno, ya sabemos quién es Lila Downs, todos sabemos quién es Lila Downs. Natalia Toledo, la poeta, ¿no? Funcionaria pública muy, de una manera muy rápida, ¿no? Ex-servidora pública. Ex-servidora pública, ¿cuánto duró? Como unos meses en el puesto. No, sí duró, creo que como año y medio. Año y medio. Sí, o más. Un poco. Marco Antonio Petris, ¿quién es Marco Antonio Petris? Marco Antonio Petris, bueno, Marco Antonio Petris es uno de los, me atrevo a decir, de los 10 dramaturgos más importantes de este país, tehuano, originario de Santo Domingo, Tehuantepec. Y te decía yo que son desmesurados porque de veras están locos. Yo creo que le pusimos desmesurados por no ponerle locos. Marco Petris es dramaturgo y director de teatro y obviamente actor. Y él tuvo hace poco tiempo, le entregaron una medalla muy importante de dramaturgia, ahorita no recuerdo el nombre, pero
algo que me parece muy significativo. Si alguien quiere ver una obra de Marco Petris, tiene que ir a Tehuantepec. Ok. Él estrena todas sus obras invariablemente en su casa de ensayos, en el barrio Jalisco de Tehuantepec. Ajá. La crítica especializada de teatro viene a Tehuantepec a ver sus obras. Te estoy hablando de Proceso, de La Jornada, del Universal, de los medios que tienen prensa cultural específicamente y especializada. Y después, si alguien lo invita, sale a presentar su obra en otras partes. Pero siempre estrena sus obras en Tehuantepec. Y ¿Sus obras sobre qué van? Tehuantepec. Tehuantepec es su fuente de inspiración, pero no quiere decir que sean obras aldeanas o obras localistas, regionalistas. Siempre están las tehuanas, siempre está esta vestimenta tan elegante y tan característica, pero habla de la violencia, habla de el machismo, habla del alcoholismo, habla de los celos, habla de esas pasiones humanas que desbordan a cualquier ser humano, pero la escenografía, la geografía es Tehuantepec. Entonces todas sus obras son muy fuertes y su casa de ensayo es muy pequeña, caben 20, 30 personas. Eso es lo que se hace su temporada cada fin de año y las personas que quieren ver sus obras tienen que ir a Tehuantepec, forzosamente. Macario Matus, otra de las personas. No, Macario Matus, no sé si lo alcanzaste No, a conocer, es muy no, joven no. todavía para Macario Matus, pero Macario Matus cuando venía a Oaxaca, bueno, congregaba a toda la comunidad literaria, poetas, narradores, de todo tipo de escritores. Macario era un espectáculo verlo hablar. Era un escritor. Era poeta, era crítico de arte, fue periodista. Él se inició como periodista en el periódico El Día y del periodismo después empezó la crítica de arte y después, la poesía creo que siempre la trajo consigo. Ahí tiene un libro muy conocido, se llama Erotomanías, un hombre muy dado a hablar del erotismo. ¿Por qué los niños hablan tanto de erotismo? ¿Siempre están calientes? ¿Tú qué crees? Pues es tierra caliente, es tierra cálida, sí. Es una tierra donde creo que las almas son mucho más extrovertidas, ¿no? Que en los climas fríos, no son así los serranos, la gente de la Mixteca no es tan extrovertida como la gente del Istmo o de la costa, por ejemplo. Y Macario Matus es un testimonial fantástico porque él, al igual que Nestrosa, tuvo que salir, dejar Juchitán, hablaba poco español. Es muy similar, fíjate, la vida de Macario, y yo pienso que de algún modo la influenció en Nestrosa. Él se va a México, se hace maestro normalista, después estudia contaduría, pero entra a trabajar en el periódico El Día como reportero para poder mantener a su hija, a su familia. Y hay una anécdota que se las voy a compartir porque es genial. Él dice que una vez lo mandaron a entrevistar a Jorge Luis Borges, que acababa de llegar a México, a San Ildefonso, pero pues él era un periodista también un poco novato, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. El caso es que dijo, ¿cómo le caigo? Y vio que Borges estaba tomando café, mucho café. Y dijo, cafeísimo, dice. Y se fue al baño. Y lo esperó hasta que llegó al baño a orinar. Pobre señor. Y cuando estaba y quien le acompañaba a Borges en esa visita era Rogelio Cuéllar, que le estaba tomando las fotografías de su visita a México. Entonces Rogelio Cuéllar lo acompañó porque, como todos ustedes saben, pues Borges no veía, era ciego. Entonces iba de su lazarillo el fotógrafo Rogelio Cuéllar, y pues ahí dice, lo entrevisté. Cuando Borges fue al baño, ahí lo entrevisté. Pero dice, fue más chingón Rogelio Cuéllar, porque Rogelio Cuéllar le tomó la foto. Pues sí. Búsquenla por ahí está la foto de Borges en el mingitorio. Bueno, sí, debe haber sido algo peculiar para Borges, escuchar una voz en el mingitorio que lo quería entrevistar. Pepe Hernández nos saluda, actores también, Hugo Velasco también nos saluda, saludos.
Entonces decías, bueno, a ver quién más está aquí. Bueno, vienen más. Carlos Magno, Pedro Martínez, Carlos Héctor Martel. Magno. Son 10 esos 10, ¿no? 10, sí, 10. claro. La entrevista de Natalia Toledo, ¿cómo se dio? Natalia Toledo, fíjate que a varios autores, bueno, quiero decir que este libro se hizo entre 2000 y 2001. Fue gracias a un proyecto que yo postulé a la Secretaría de Cultura, lo que entonces se llamaba Fondos Estatales de Cultura, FOESCA, y me dieron una beca para realizar este libro de entrevistas, pero eso fue hace más de 20 años. ¿Y por qué no lo sacaste en ese momento? Pues porque en Oaxaca, tú lo sabes, no es tan sencillo publicar, y no es tan sencillo que tardó 20 años en salir, afortunadamente. Por una beca también de también Parajes, por una ¿no? beca por la colección Parajes de la Seculta. Pues bueno, el año de la pandemia también me puso pila y dije, pues vamos a desempolvarlo, vamos a sacarlo. Actualizamos las biografías. Al final de cada testimonial, de cada crónica personal, viene una biografía plenamente documentada con cada uno de los artistas. Uh-huh. Y bueno, lo que te quería decir es que a Natalia la entrevisté hace pues, casi 20 años en el Bar Jardín. En el Bar Jardín entrevisté a Natalia, en el Bar Jardín entrevisté también a Macario Matus, Uh-huh. a Marco Petris. Fui a Tehuantepec, lo entrevisté en un bar, en una cantina de Tehuantepec, tomándonos una cervecita. ¿A Nacho Ortiz? A Nacho Ortiz lo fui a ver cuando estaba filmando Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos, su primera película. Fui a Tamazulapan, él me dijo, pues si vienes, podemos platicar al término de la filmación, o sea, en la locación, al final Del día, ¿no? Y al final del día fue como a las 10, 11 de la noche. Uh-huh. Entonces por ahí estuvimos con él se estaba hospedando en Tamazulapan, ahí llegó y ahí lo entrevistamos. Okay. Te quiero decir que después de Cuento de Hadas, pues bueno, vinieron muchas más películas, tú lo sabes, pero pues en ese momento fue la entrevista. También está Lila Downs, que es como la estrella aquí de La estrella. pero bueno, es como la más popular para Lila el gran Downs. público, ¿no? Sí, podemos decir la más internacional, ¿no? Internacional. La más internacional. Bueno, aquí recuerdo que han llegado incluso a tapar una calle porque no hay boletos para ir a ver a Lila Downs. Entonces es una persona que, sí, particularmente en Oaxaca, tiene mucho arrastre, ¿no? En aquel momento, estamos hablando también de hace 20 años, Lila pues no era ese fenómeno que conocemos ahora, ¿no? Pero fue muy tranquilo. Yo me acuerdo que la entrevisté en el Teatro Alcalá. Ella vino a alguna cuestión y Clarisa Toledo, una amiga mía, me apoyó para poder concertar la entrevista, y la entrevisté allá en el teatro Alcalá, pero hace 20 años, cuando Lila pues apenas tenía 3 discos, me parece. Y Lila, The Border era su disco más Era más reciente. sencilla. No es cierto. Pues no sé si era más sencilla, hace mucho que No, no la esa he Manuel vuelto, Navajas, no. no la he vuelto a ver, no la he vuelto a entrevistar, pero en el tema de la sencillez no sé en qué aspecto, pero es una mujer muy feroz, muy feroz. A mí me increpó en la entrevista porque... ¿Qué pasó? ¿Por qué te increpó? Porque yo le preguntaba pues que si tenía que ver todo este fenómeno mediático del EZLN con su trayectoria, ¿no? Con su desarrollo artístico, y pues ella me dijo pues que definitivamente no le gustó mucho la pregunta, y me dijo que ella era antropóloga, que ya había estudiado antropología, que se había titulado con una tesis sobre los textiles de Chicahuastla, de la zona Triqui, y me dijo, a ver, tú dime, ¿qué significa eso que traes? Traía yo un huipil, no recuerdo qué huipil, y entonces me pregunta que si yo sabía qué representaban las iconografías de huipil que traía en ese momento. ¿Y qué le dijiste? No, pues definitivamente yo no soy antropóloga y no lo sabía. Aguanta, la que está entrevistando soy yo. Pepe Hernández, sectores, Hugo Velasco nos está viendo, Sofía Bautista también nos están viendo. Bueno, ya hemos enumerado rápidamente para las personas que están incluidas en este libro en entrevistas. ¿Qué es lo que tú definirías, Elisa, que define o que permea esas entrevistas? O sea, ¿qué característica oaxaqueña
permea esas entrevistas sobre artistas oaxaqueños? Como el hilo común, el hilo... Sí, algo sí, así sí, un poco. como la característica, como las historias, como los puntos en común, los puntos Claro, comunicantes, ¿no? claro. ¿Tú cuáles identificarías que son estos? Pues Teniendo que ver con Oaxaca, claro. claro, pues precisamente del título se desprende que la adversidad ha sido algo, es una constante, ¿no? Ningún artista o muy pocos artistas creo que tienen las condiciones favorables para poderse desarrollar. Aquí está Yuri, por ejemplo, y Vamos a hablar con Yuri. nos puede comentar. La adversidad, esa es algo muy, muy, muy común. Ciertamente algo que Francisco Toledo no vivió. Revisaba hace poco la biografía de Toledo que escribió Angélica Velleira, Se busca un alma, y Toledo no vivió esa adversidad que estamos hablando. No, bueno, siempre tuvo varo el maestro, ¿no? ¿Sí tuvo qué? Siempre tuvo varo, su familia Pues siempre tuvo exactamente, dinero. tenía una familia que le... Eran empresarios, ¿no? Comerciantes. Comerciantes de zapatos, ¿no? Comerciantes, era una familia, digamos, que no tenía presión económica, ¿no? Pues lo mandaron a estudiar a París, ¿no? Pues se ganó una beca en teoría o no, algo así. No, juntó dinero con unas obras que vendió y se fue a París. Pero vamos, nunca tuvo ningún tipo de... O sea, no era... Él mismo lo llegó a reconocer incluso, ¿no? Te lo quiero decir, por ejemplo, en Estroza, y sí lo creo, en Estroza, pues dice que él se iba a dormir a un bar que se llamaba La Ópera, ¿no? O a un cine, o se dormía en la banca. Lo puedo creer, no que viviera ahí, pero que sí lo vivió. Héctor Martel se hizo cantante en la calle. Él fue cantante callejero con su guitarra. Lila Downs ya no tuvo tanta adversidad en el sentido económico, pero sí tuvo un conflicto de origen, ¿no? Ella quería ser gringa, su papá era norteamericano, su mamá mixteca, y ella se debatía entre ser una cantante en Nueva York, que lo podía ser, una cantante de ópera, ella estudió ópera, o vivir, ¿no? El idilio de la comunidad indígena y todo este mundo un poco romántico, como lo ven muchas personas. Y Lila tiene más bien un conflicto con el mundo, ¿no? Con el neoliberalismo, con el capitalismo, con todas estas cosas. Pero Carlomagno, un joven indígena, un joven... ya no tan joven. Ya no tan joven. Un saludo al maestro Carlomagno. Pero sí un hombre, digamos, de una familia, de un pueblo, de una comunidad sin mayor expectativa, ¿no? Un artesano, un hijo de artesanos que logra encontrar su camino hacia el arte. Y así ha habido, bueno, Natalia Toledo pues es una hija de algún modo, una hija que el padre se va, ¿no? No lo quiero decir, pero de algún modo es una hija que vive sin el padre, ¿no? Una hija de una madre propiamente sola. Rito Rovirosa, el hambre, el alcohol, la cárcel, la adversidad otra vez. Nacho Ortiz, no se diga. Nacho Ortiz cargó costales en la central de la Ciudad de México, trabajó como limpiavidrios, hizo la carrera de medicina y después dijo, esto no me gusta, no me da lo que yo quiero, abandonó la medicina y se mete a estudiar cine. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Ya se te olvidaron tus invitados. Sí. Rodolfo Morales. Bueno, Rodolfo Morales, pues bueno, un hijo dice que su madre era una neurótica, una profesora, un hombre, digamos, en un pueblo totalmente aldeano, con unos sueños de ver los cuadros de los grandes artistas que dice que él veía en la peluquería de su pueblo, cuadros pues de artistas del Renacimiento, ¿no? Que antes había en los calendarios, en los pósters. Un pueblerino que deseaba llegar al gran arte, y la adversidad creo que es uno de los factores. La pobreza también atraviesa muchas historias. ¿De dónde viene el sentir artístico, el querer expresarse de estos artistas oaxaqueños? La pulsión artística, la pulsión creativa. Pues fíjate que los orígenes son bien variados, pero definitivamente en la niñez.
la niñez? Creo que todos y todas tuvieron esa inquietud desde la niñez. Natalia platica que ella le escribía cartas a su padre que estaba en París, y a ella le decían, le decía a su papá, o alguien le dijo que su padre cada que recibía una carta la leía y las tiraba a la basura. Y Natalia dice, bueno, yo quise escribir algo que a mi padre le gustara de tal modo que lo guardara, que lo conservara, que no lo echara al bote de la basura. Pero era una niña, ¿no?, que le escribía a su padre, que vivía en otro país. ¿Nunca surgió la oportunidad de entrevistar al maestro Toledo? Francisco Toledo. Esa pregunta es muy recurrente. Una sola vez entrevisté al maestro. Yo trabajaba como corresponsal de Conaculta en el sureste del país, y él fue creador emérito, él fue creador del Sistema Nacional de Creadores de la Secretaría de Cultura, y a mí me encargaba mucho como que entrevistar a los creadores, ¿no?, del sistema. Entonces fue la única entrevista que yo le hice para ese trabajo, y recuerdo muy claro porque fue la única entrevista que le hice. Se titulaba Hubiera preferido ser pordiosero. Qué exagerado, yo creo que no era para tanto. ¿Tú cómo ves? Tú sabes que era muy bueno para declarar. Ajá. Era muy bueno. Entonces, pues él decía que le daba mucha vergüenza tener dinero y que todo el mundo le pidiera, y como que lo vieran como un mecenas o como una persona que podía. Pero también le gustaba, ¿no? Digo, bueno, no, criticar al maestro, digo, ya no está, y además pues, yo tengo una gran admiración. Por supuesto. Como todo oaxaqueño, oaxaqueña. Bueno, hay muchos que lo alucinan, pero porque no está bien el cerebro, ¿no? ¿No es cierto? No, pero sí, le gustaba también este asunto de ser un caudillo cultural, ¿no? Sí, y la filantropía, pues sí, era parte de su forma de llevar la vida, pero también decía que no le gustaba, por ejemplo, vender sus obras, ¿no? Que prefería que las vendieran otras personas, porque eso de negociar con los ricos no le gustaba. Entonces... Joder, qué largo era el maestro Toledo, me cae. No, Dios lo tenga en su gloria. Bueno, hablando del maestro de Toledo, yo creo que Toledo... ¿Tú no entrevistaste alguna vez? Pues así, ligeramente, ¿no? Ligeramente. Era muy difícil, ¿no? Sí, era complicado entrevistarlo. Era muy difícil. Porque era muy nervioso, muy cortante, evasivo. Sí, no le gustaba dar entrevistas, y no nos poníamos como que... La gente que lo queríamos entrevistar no entrábamos en una charla fluida. Incluso he leído muchas entrevistas suyas y veo que a muchos reporteros de muchos medios... Si no eras de La Jornada, no te iba a entrevistar, no te iba a conceder nada. O sea, si no eras de La Jornada, un medio nacional o de New York Times, seguro que no te iba a conceder nada. Eso también es cierto. Bueno, pero para Forbes, por ejemplo, yo vi las entrevistas que le hicieron para Forbes y sí estaba lo mismo, o sea, cortante, igual. Así era el maestro. ¿Cuál crees que es la importancia del maestro Toledo? O sea, Francisco Toledo, yo en lo personal siempre digo que fue la persona que creó un circuito en Oaxaca, que creó un movimiento, que creó una estructura, que creó los tiempos, pues, ¿no? ¿O tú cómo ves? Fíjate que de las personas que están en este libro, Carlomagno es una persona que aprendió mucho y que se asume como un discípulo del maestro Toledo, y que cada que tenía una necesidad de un consejo o algún proyecto y quería ver opiniones, lo iba a ver. Fíjate que con Toledo se estaba haciendo el proyecto para darles como una acreditación a los artesanos, para que los maestros artesanos o las maestras artesanas pudieran tener un documento que les permitiera dar clases oficialmente, formalmente, lo que hacen en su comunidad de forma habitual. Ellos pudieran ir a México, al extranjero, etcétera, y pudieran transmitir sus conocimientos. Desafortunadamente no se pudo hacer, creo, y creo que es un proyecto que está por ahí trunco. El maestro Toledo, bueno, era el gobernador, era el secretario de Cultura, era el secretario de Bienestar, podríamos decir hoy, porque daba las becas, era el activista, el que se sumaba a la protesta por la... Era el vagabundo, ¿no? Era el vagabundo, era el lector, era el... Digo esto de vagabundo porque hay una anécdota graciosa. Había de repente en algún momento, sí, había un cuate que se parecía mucho a Toledo, ¿no? Pues con su el vagabundo, barba. ¿tú dices No, el vagabundo, no. Había un verdadero vagabundo. Sí.
al que alguien le empezó le compró, por su parecido físico Toledo, le compró, pues, vestimenta que le acusaba a Toledo, ¿no? Camisas blancas, como de algodón, pero, pues muy, que parecían viejas, ¿no? Y entonces, la anécdota que me contaron alguna vez es que una de sus hijas, no sé si Laureana o Natalia, le llegó a decir al maestro, ¿no? No, y está este cuate que se parece mucho a ti, ¿no? Yo iba a mi carro y pues ya le iba a dar ray, ¿no? Porque pensé que eras tú, pero ya me di cuenta de que no, de que era tu doble, ¿no? Entonces, bueno, Toledo fue una figura muy peculiar. Era defensor del libramiento norte, era pornócrata, era un hombre con mil facetas. Pornócrata, ¿no? O no se dice así. Ya ves que tenía sus fotografías. Como un se fotografiaba. ¿Demócrata del porno? Se fotografiaba. Hablas del cocodrilo. El cocodrilo, las ¿Tuviste el cocodrilo, Yuri? ¿Tú nunca viste esa foto del cocodrilo? No la recuerdo. ¿No la recuerdas? Sí, o sea, y era un hombre, y ahora, justamente en julio que revisábamos nuevamente sus autorretratos, pues bueno, ahí en Sucedió en Oaxaca difundimos una cerámica hermosa. Me hubieras dicho que te autografiara la de cocodrilo. Maestro, aquí es su firma, por favor, una reproducción, ¿no? Una cerámica donde un Toledo hermoso, así como recargado así con su con el palo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eran mil cosas, Toledo, eran mil cosas, pero desafortunadamente, como siempre sucede, no vemos tantas cosas hasta que desaparecen, ¿no? Hasta que se extinguen. ¿Crees que también con él se fue todo un tiempo, todo un momento? Pues desafortunadamente, como tú lo dijiste, fue un caudillo, ¿no? Fue un caudillo, y los caudillos difícilmente tienen la posibilidad de formar cuadros o de dejar un sucesor o sucesores. Me acuerdo que en una época se hablaba de que él quería que su sucesor fuera Demián Flores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y Demián tiene mucho bagaje del maestro, tiene mucha escuela del maestro en la parte del trabajo de gestión cultural, ¿no? No sé qué pasó. En teoría Moral, en teoría Zárate, Leiva, Villalobos, otros artistas, el mismo Guizu, ¿no? Sabino. Uh-huh. Creo que uno pensaría que Zárate, Villalobos y la otra persona, Rubén Leiva, pues se acababan peleando, ¿no? Se acababan peleando, ¿no? Incluso con el maestro Toledo, ¿no? Uh-huh. Ellos se separaron del maestro, hicieron su asociación y se quedaron a cargo del marco, que hoy está todo absolutamente cerrado y no sabemos qué va a pasar. Fue una época, sí, fue una época. Desafortunadamente, creo que tú y muchos contemporáneos tuyos y de gente de 30, 35 años tuvieron la dicha de crecer con la Biblioteca del Yago, uh-huh, con el Pochote, ir al cine, ver al maestro, conversar con el maestro, ir al fotográfico Álvarez Bravo, ir al Casa. O sea, sí transformó. Sí hay una transformación real en Oaxaca, la propició el maestro Toledo. Yo creo que de eso no hay duda. No hay duda. Yo salía con una chava hace unos años que alucinaba al maestro Toledo. Bueno, ella era más joven que yo, unos 13, 14 años. Y la alucinaba básicamente porque nunca la saludó en la calle. Ya es que iba de aquí para allá en el andador turístico. Sí. Y pues esta chica pues estaba estudiando en la mesa y decía que el maestro pues era un mamón. Decía, no, Toledo es un mamón, ¿no? O sea, no habla, ¿no? Pero bueno, esa era también parte de su personalidad. El ser un mamón, esa era parte también de su personalidad, pero bueno, exacto, es una persona irrepetible, ¿no? Una figura que, bueno, él solito, prácticamente él solito, confeccionó un momento, un tiempo, ¿no? Un circuito cultural, sí, como lo acaba de decir Elisa, pues nos marcó a generaciones y generaciones de oaxaqueñas y oaxaqueños. Y bueno, y ya ha muerto el maestro, ¿qué sigue? Sí, pues todo salió porque, ¿por qué no está Toledo en el libro? Pues no está porque, uno, no se prestaba. Dos, hay muchas biografías del maestro, se han escrito muchísimas cosas, mucho más especializadas y mucho más profesionales, yo creo,
Y Natalia Toledo fue como que un puente para llegar al maestro, ¿no? Al padre, y ahí podríamos encontrar una faceta de la que no se habló mucho del maestro Toledo, ¿no? Su faceta como padre, que tuvo varios hijos en distintos momentos, en distintos matrimonios, pero que... Dicen que hay un hijo ahí en Juchitán, un hijo rebelde, no es como una leyenda negra, ¿verdad? Que nadie conoce, no. Pues bueno, los que conocemos pues son los que estuvieron cuando su funeral. Ajá. Pero todos artistas, todos creativos, todos eran sus hijos, todos talentosos, y todos sus hijos, todos tienen el sello, ¿no? del maestro Francisco. Con el maestro Toledo, incluso físico. A 2 años, 3 años de que falleció, 4, ¿no? ¿Cuántos va? Como 3 años, ¿no? 3 años, van a ser 2019. ¿Se acaba lo que hizo Toledo? ¿Se acaba lo que hizo Toledo? ¿O se renueva? ¿O se transforma? ¿O qué pasa? En Pues, Oaxaca específicamente, en la ciudad de Oaxaca, todo lo que creo. El circuito sigue, evidentemente ya no tiene el empuje, porque ahora ya son instituciones públicas, son instituciones que dependen del Instituto de Bellas Artes, están subvencionadas por el Instituto de Bellas Artes, y tengo entendido que también hay una participación de recursos por parte del gobierno del Estado, pero esas anécdotas, por ejemplo, que a mí me llegó a platicar algún bibliotecario del Yago, de que el maestro se iba a la Gandhi y sacaba libros, carritos enteros de libros para la biblioteca. Y si tú recuerdas, si tú querías un libro, le dejabas a Freddy anotado en algún lugar qué libro no encontraste y que deseabas leer, y el maestro lo conseguía. Y el maestro lo conseguía. Esas cosas ya no suceden definitivamente. O sea, es una biblioteca como otras bibliotecas, es un centro cultural el Yago como otros centros. Ya no tienen ese espíritu del maestro, ese ojo que él tenía para sugerir, ¿no? Porque finalmente él teníamos claro que él sugería cómo se iba a presentar, qué se iba a presentar, a quién se iba a invitar, y con su red de gente que él conocía, de artistas y de gestores y de servidores públicos, pues él podía convocar a quien quisiera, ¿no? Entonces, esa época definitivamente pienso que ya se superó, ya no va a existir. ¿Se superó? ¿Se acabó? Se acabó. Lamentablemente se acabó. Se terminó. Y bueno, yo tengo una anécdota a mí con Toledo, pero es muy No, bueno, yo trabajaba en el Yago, no trabajaba en el Yago, trabajaba en el Pochote en el 2099, 2001, 2002, 2003 tal vez, como programador, ¿no? Tú programabas para... Ajá, cuando Roberto López Flores era director, hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, en algún momento pues estaban los DVDs, estaba había una enorme colección de VHS, pero faltaban DVDs y ya el DVD ya era el formato que todo el mundo estaba viendo en esos momentos. Entonces hice una compra de DVDs y yo fui comisionado a viajar con Toledo a la Ciudad de México, bueno, porque Toledo tenía el Yago tenía una combi, ¿no? Una combi que iba y venía, que lo llevaba a la Ciudad de México, era como su transporte también de Toledo, ¿no? Y entonces en esa combi viajé con Toledo y con el conductor de la combi, no me acuerdo de su nombre, don Luis, me parece que es su nombre. Y bueno, vamos en el camino, ¿no? Finalmente compramos los DVDs, pero vamos en la carretera, y de repente al maestro pues le entran unas ganas así súper cañonas de ir al baño. Entonces le dice, don Luis, oríllese, ¿no? Oríllese, le grita, y don Luis da como una especie de frenón, se orilla, ¿no? El maestro Toledo sale volando, se abre la puerta abre la puerta de la puerta corrediza de la camioneta, sale volando, desaparece detrás de un cerrito, ¿no? Y ya don Luis y yo nos quedamos, y entonces en ese momento pasa un pinche tráiler, pero así zumbándonos los oídos, así pasó, nos retumbó hasta el centro de la tierra, ¿no? Sí sentimos que nos habló Dios, ¿no? Porque sí estuvo muy feo, nos hubiera podido llevar de corbata, claro, el tráiler. Y entonces pasa el tráiler así, como que todavía quedamos como temblando, y entonces yo estaba así, cabrón. Y el don Luis, que parecía una persona ecuánime, ¿no? Totalmente siempre en la situación, voltea a verme y me dice, estuvo cabrón, amigo, ¿verdad? Estuvo cabrón. Digo, sí, no manches, aquí con la taquicardia. Y entonces Toledo aparece de repente como si nada, ¿no? Detrás del cerrito, ya todo contento, y nos subimos, ¿no? O sea, estuvimos a punto de valer chetos, porque al maestro se le ocurrió ir al baño en plena curva de una carretera. No se le ocurrió, pues tenían unas ganas irrefrenables. Y bueno,
puse en riesgo mi vida porque Toledo quería al baño. Es eso voy. No, pero bueno, fue un gran personaje, es un personaje que va a marcar y que marca definitivamente a esta ciudad y al estado, ¿no? Y la percepción que tenemos sobre lo que es Oaxaca, culturalmente hablando. Y bueno, vamos a hablar también con aquí, antes de que ya nos retiremos, porque ya llevamos como 1:40, no, llevamos poco tiempo. Vamos a hablar con Yuri Jaquín, que vino aquí a presenciar esta bonita presentación de Elisa. ¿Cómo ves el libro? Yuri? Hola, ¿qué tal, Elisa? Muchas felicidades por este maravilloso trabajo. El día de hoy me siento muy honrada, muy contenta de poder escuchar estas anécdotas de viva voz de nuestra querida amiga María Elisa, una periodista oaxaqueña a la que yo admiro profundamente. Soy su fiel admiradora porque soy una apasionada del periodismo cultural. Yo soy comunicóloga de profesión y de vocación soy músico, ¿no? Soy cantante, soy directora coral, maestra de canto y pues estoy fascinada con esta presentación de este libro. Me gustaría invitar a toda la banda oaxaqueña y a la que no es oaxaqueña, pues a que lo conozcan, porque son experiencias que definitivamente un oaxaqueño común y corriente pues no tendría la posibilidad de conocer, y sobre todo de viva voz de nuestra amiga Elisa. Yo estoy muy muy contenta, muchas felicidades, y también aquí a Rodrigo agradecerle la invitación, porque venimos a conocer los gángsters del futuro. Los gángsters del futuro, sí, ahorita te lo vas a llevar. Claro. Gracias a los gángsters del futuro, de hecho estoy acá compartiendo con nuestros amigos, aquí con Elisa. ¿Tú vives en dónde vives ahorita? Ahorita estoy viviendo en la hermana república de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca. Nochixtlán, ok. ¿No? Conocidísimo Nochixtlán a nivel internacional. A nivel internacional, ok. Vengo desde allá a compartir con mi querido Rodrigo, con Elisa, y pues aquí también con mi amigo Julio y Elizabeth. Hola, que también es artista, es músico, galerista y apasionada de las artes, ¿no? Al igual que todos los que estamos acá presentes. ¿Cómo ves esto del periodismo cultural? ¿Qué tan importante es el periodismo cultural? Tú como una persona que también se dedica al arte, digamos, a crear arte, y una persona que también pues estudia comunicación. Bueno, yo soy, como te decía, ¿no?, una apasionada del periodismo cultural, pero como Elisa lo mencionaba hace un momento, es un área a la que nadie le hace caso, ¿no? Es así como que premio de consolación para el que es periodista, ¿no? Así como que no sabes hacer otra cosa o quieres redactar, empieza siendo periodista cultural, ¿no? No se le da la importancia, ni la pasión, ni el apoyo, ¿no? Incluso cuando yo accedí a 2-3 talleres de periodismo cultural, pues era básicamente como estar buscando una aguja en un pajar, ¿no? Lamentablemente el periodismo aquí en México es poco valorado, tengo que decirlo. Lamentablemente, así como el arte, el periodismo cultural no es tomado en serio, ¿no? Eso es lo que a mí en lo personal nunca me ha gustado. Sin embargo, desde mi trinchera como músico, como comunicóloga, me declaro fiel apasionada, comparto estos momentos de una manera maravillosa, el poder estar acá con ustedes. Y pues yo quiero invitar a la comunidad oaxaqueña, a los amigos que hoy nos están escuchando aquí a través de la transmisión con nuestro querido Rodrigo, que sigamos apoyando a nuestros escritores oaxaqueños, nuestro periodismo cultural, y que no olvidemos que Oaxaca es un estado no únicamente tradicional respecto a sus costumbres y a su música, a su danza, sino también tenemos escritores, maravillosos periodistas, y que no nos olvidemos de ellos. Muy bien, muy bien. Gracias, Yuri, gracias. Lalo, un comentario sobre todo lo que hemos hablado. Ya que estamos en la última intervención de nuestra invitada. Pues muy interesante saber las historias que hay detrás de las entrevistas, y digo, con otros personajes, ¿no? Mencionaron ahora el maestro Toledo, pero también con pues lo que ha platicado Elisa, ¿no? De cómo se dieron, dónde se dieron. Eso es muy interesante, y pues a mí me gusta mucho todo eso, ¿no? Es decir, hace rato decías, ¿por qué siempre vinculan a la cultura con la bohemia? Y yo creo que la razón es porque Porque te gusta el trago, no es cierto, Lalo. Son cuestiones espirituales, ¿no? Es decir, son expresiones del alma de alguna forma, y digo, el arte en particular, pero un desinhibidor o un propulsor de esta espiritualidad, pues también es la
la bohemia en sus distintos niveles, ¿no? Que es la combinación con bebidas espirituosas y con algunas otras cosas. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que el mejor momento para compartir el arte y la cultura es cuando uno está compartiendo con los amigos o con la familia o con desconocidos incluso estas expresiones que también son del alma. Entonces yo creo que por eso es que viene ahí más pegado, ¿no? Tienes un poema de Benedetti en tu playera. Ah, sí, el No te salves. Es uno de mis poemas favoritos. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pues muy bien, pues Elisa, unas últimas palabras antes de... No, bueno, ¿cómo ves esto? Sí, lo que comenta, lo que acaban de comentar yo y lo que tú también comentaste, ¿no se toma en serio el periodismo cultural? ¿Realmente no se toma en serio o por qué es lo que está pasando en Oaxaca con eso? Pues es extraño, Rodrigo, tú lo has palpado. Tú también has tenido que trabajar en periodismo general, ¿no? Porque de repente... Sí, bueno, sí, yo lo he dicho a todo. Se me hace una cosa ilógica que Oaxaca, teniendo todo este bagaje, toda esta historia, toda esta riqueza de la tradición, de sus comunidades, toda esta gastronomía, tantas lenguas, tanta danza, tanta indumentaria, o sea, realmente a Oaxaca el turismo viene por todo eso. El turismo viene por su cultura de Oaxaca, no viene por un centro de convenciones, no viene por ¿una feria de libro? Una feria de libro, no vienen porque la ciudad esté perfecta y maravillosamente cuidada, porque no hay ambulantes, porque el Zócalo y la Alameda están bellamente cuidados, arquitectónicamente visibles. No, a Oaxaca vienen por toda esa cultura que guarda desde hace siglos, si no es que miles de años, ¿no? Estamos hablando de que Oaxaca, el estado, es la cuna del maíz. O sea, no es poca cosa tener ya la declaratoria de que cerca de Mitla es el lugar donde se domesticó el maíz. Nada más por eso Oaxaca ya tiene una estatura... ¿De dónde surge tanta arte en Oaxaca? ¿De dónde crees que surge? De la pobreza. ¿De la pobreza? De la pobreza. ¿Por qué? Hay que sobrevivir. Una amiga me decía una vez, justo cuando empezaba a suceder en Oaxaca, sí la conoces, a Ana Isabel Calvo, ¿no? Que es una mujer muy creativa, es diseñadora. Y la entrevisté por estas figuras que hacía, estas como esculturas en tela, ¿no? De retratos de personas en tela. Y le decía yo, ¿cómo empezaste a hacer esto? Y me dice, ay amiga, la necesidad te pone muy creativa. Yo creo que es eso. Parte la pobreza, parte el paisaje, o sea, toda esta diversidad. Yo digo el paisaje, pero estamos hablando de una diversidad biológica, una diversidad tanto animal como de fauna, como de vegetal, ¿no? Toda esta diversidad biológica que encierra Oaxaca, la costa, el istmo, la mixteca, los climas, o sea, realmente es una locura, ¿no? Lo que se puede encontrar en un lugar tan pequeño como lo es Oaxaca. Y bueno, no es pequeño como estado. Es un estado grande, pero si tú te pones a revisar 570 municipios, o sea, dices, ¿cómo caben 570 municipios? Y luego son 10,000 localidades, ¿no? Es un mundo, no es un país, es un mundo totalmente. Toda esta cosa, pues yo pienso que la tiene que procesar la gente de alguna forma, ¿no? Entonces es la pobreza, es el ambiente geográfico, toda esta diversidad, es nuestros gobiernos. También creo que tiene que ver la política. ¿Por qué? Toledo no hubiera existido si no hubiéramos tenido, o si no tuviéramos gobiernos tan ineficaces, ¿no? ¿Corruptos? Claro, totalmente, totalmente. La corrupción es algo inmanente al poder en todos sus niveles, pero justamente porque existe, los y las oaxaqueñas pues buscan los resquicios, buscan recovecos, buscan atajos, ¿no? Para llegar a donde necesitan llegar, porque no tenemos políticas públicas eficaces, mucho menos en el tema cultural, porque no tenemos gobiernos eficaces, porque no tenemos soluciones a los problemas,
porque, pues, no sé, llega el 2006 y en vez de todos agarrar un arma o una bomba molotov o un lanzacohetes, se ponen a pintar las paredes, ¿no? Empieza a surgir el stencil, empieza a surgir el street art o el arte callejero. Y de ahí para adelante, bueno, Oaxaca se convirtió en un museo de este tipo de piezas, ¿no? Surge la pistola, surgen los tlapolulocos. O sea, incluso esos conflictos han llevado a la creación. Entonces, no podemos renegar de nuestra circunstancia, de nuestra situación. Porque ahora no se reniega, sino se abraza eso, ¿no? Porque nos ha obligado a rebasar, ¿no? A rebasar las situaciones lamentables en las que vive Oaxaca, ¿no? A mí algo que quiero comentar, ahora que está el tema de las vacunas, a mí me maravilló ver cómo la ciudadanía se supo organizar para las vacunas, ¿no? En muchos lugares no se sabían cómo organizar a las personas, y yo cuando llegué a las vacunas, yo veo que empiezan a hacer bloques de 50, ya armar grupos de WhatsApp, ya empezar, tú eres la coordinadora, y en un momento se organizó todo y fluyó, pero eso no fue casualidad ni producto de una organización institucional, fue producto de la ciudadanía que se supo organizar. Y pues todo eso me da la lectura de que esa es la virtud. La desgracia de Oaxaca es la virtud. Para cerrar te diré esto, ¿no? Estamos tan, yo decía que somos el estado de los grandes contrastes. La pobreza de Oaxaca es también su virtud. Los grandes contrastes, ¿no? Los grandes contrastes de Oaxaca. Teníamos a la máxima celebridad del arte y la cultura, al máximo gestor y activista de la ecología, a un hombre sabio y un hombre creativo y un genio. Francisco Toledo. Y al mismo tiempo hemos tenido a los peores gobernadores. Y al mismo tiempo hemos tenido los crímenes más ilógicos, más absurdos, ¿no? Más brutales. Y más brutales. O sea, no te explicas cómo pueden suceder estas cosas teniendo una gran estructura cultural, una gran estructura artística, una gran sensibilidad. Y por otro lado, pues la delincuencia, el machismo, la violencia del machismo. Por otro lado, te digo, o sea, cosas opuestas. Oaxaca es bipolar, yo creo, ¿no? Oaxaca es bipolar, y eso nos obliga mucho a buscar salidas, a movernos, y logramos llegar a donde lo buscamos. O si no logramos llegar, bueno, por lo menos logramos marcar una ruta, un camino que tal vez otras personas lo continúen, pero no nos quedamos pasivos, ¿no? No es una sociedad pasiva. Eso nos ha ganado el mote de que somos rebeldes, que hacemos mítines y bloqueos por todo, como lo dijo alguna vez el Bronco, ¿no? Que en Oaxaca por cualquier cosa hacen un bloqueo. Es difícil entender a Oaxaca. Ahora hay mucha gente que llega a Oaxaca por lo que se conoce afuera, pero cuando llegan adentro ya se quieren ir. Se quieren ir, no quieren quedarse a Oaxaca. Le pasó a Carla Zarevska, ¿no? Que hacía libros maravillosos. ¿Quién es Carla Zarevska? Carla Zarevska es una editora que se vino a vivir a Oaxaca, hizo varios libros, y ella, yo una vez la escuché decir, ¿no? Que no, o sea, maravilloso Oaxaca, pero ella ya no resistía, se fue a vivir a Yucatán, me parece, a otro estado. Pues el calor ahí está muy cañón, no le fue tan bien. Bueno. Somos una cosa singular, Oaxaca, ¿no? Somos desmesurados. Desmesurados totalmente, desmesurados del alma, ¿no? Sí. Muy bien, Elisa, muchas gracias. A ver, este libro, ¿dónde se puede encontrar, Elisa? La gente, ¿dónde te puede localizar pues para adquirirlo, para preguntarte por él también? Claro, mira, este libro se editó por el fondo, con fondos federales, con fondos de la Secretaría de Cultura. El año pasado se hizo una convocatoria para ediciones de libros y ahí participó. Por lo tanto, este libro no está a la venta. ¿Cómo crees? No es un libro que esté a la venta porque los libros... ¿No lo puedes vender? Yo lo puedo vender los que me dieron como autora, pero te soy sincera, ya no tengo prácticamente, porque muchos, obviamente muchos fueron obsequiados y otros tantos. Muchas personas que conozco
les he dicho un donativo, pero, porque no tiene un precio, no tiene pero un ¿qué va a precio. hacer la Seculta No con es sus un libro libros? comercial. En teoría la Seculta los va a entregar a las bibliotecas del estado. No sé cuántas. Y vas a bibliotecas. revisar que haga eso, porque luego se quedan Tengo que revisarlo. se quedan en las bodegas, ¿no? Tenemos Sabemos que mucho. checarlo, tendríamos que hacerlo. Y desafortunadamente por la pandemia, por la cuestión de la veda electoral, etcétera, no se pudo hacer una presentación. Pero yo le sugiero, quien quiera el libro, Bueno, acabas de hacer una presentación, por favor. perdón, quiero decir una presentación donde hubiera libros Ok. que los llevara a la Secretaría de Cultura, porque los libros la Seculta los tendría que dar de manera gratuita, los otorga de manera gratuita. Entonces, comuníquense a las redes sociales de la Seculta, díganles que quieren un libro de aproximaciones a la desmesura del alma, y seguramente de alguna forma se los podrán hacer llegar o podrán ustedes irlos a recoger. Y quienes no viven en la ciudad de Oaxaca o en Oaxaca, en el estado, váyanse a la liga. Hay una liga, ustedes pónganle nada más en el buscador aproximaciones a la desmesura del alma y les sale la liga del libro digital, que es un PDF alojado en el portal de la Secretaría de Cultura. Usted lo puede leer desde donde esté. Y si quieren uno, digamos, físico, pues una vía es la Secretaría de Cultura, otra vía es que me llamen. Tengo muy poquitos, pero todavía tengo algunos. Y Ajá. de todas maneras se puede leer. Y algo que quiero anunciar, por favor, hay 10 biografías. No está documentada la comunidad cultural y artística de Oaxaca. No hay biografías, nos subimos a Wikipedia y uno o están mal, tienen datos muy equivocados. Por ejemplo, yo me encontré un día por ahí que que Margarita Dalton todavía era esposa de ¿José Agustín? José Agustín. No, pero sí tienen como 50 años separados, ¿no? Una cosa así brutal. Y su esposa pues no es Margarita Dalton actualmente, y hay fechas que no coinciden. Bueno, hay muchas cosas inexactas. Entonces aquí vienen las biografías. Pues vamos, a mí me encanta el documento, a mí me encanta estudiar biografía, los documentos biográficos a mí me fascinan. Entonces están 10 biografías, y sobre todo para personas que se dedican al periodismo cultural, pues van a encontrar ahí 10 biografías de estos 10 personajes, y ojalá que podamos seguir haciendo pues más entrevistas. Yo tengo la inquietud de seguir trabajando con muchas entrevistas que hice ahorita durante la pandemia, que han sido por Zoom, porque he podido entrevistar a personas que no viven en México, incluso como Sherezada Cruz, que es una soprano que vive en Alemania, como Patricia Trujano, una soprano de la Mixteca, que vive en Viena, como artistas de los Mijes, la maestra Leticia Gallardo. Estoy mencionando puras mujeres, ¿te das cuenta? Será un libro de mujeres, de artistas mujeres. ¿Va a ser un libro de artistas mujeres? ¿Es tu plan? Totalmente, ese es mi plan. Okay. Directoras de música, hay directoras de música, pero no las conocemos. Hay compositoras, pero no las conocemos. Una compositora que puedas ahorita mencionar, o directora de música. Bueno, la maestra Leti es compositora, es arreglista, es directora, es maestra, es creo que ahorita la figura más notoria, más relevante en materia de mujeres, con su banda filarmónica Mujeres del Viento Florido. Está también la maestra Conchita Hernández, primera flautista de la Filarmónica del IPN, también compositora, arreglista, directora de la banda Cauch. Está, bueno, aquí la maestra Yuri nos puede decir en la Mixteca, hay muchas también en la Mixteca, ¿no? Hay directoras. Directoras como tal, no. Yo conozco una directora de coro oaxaqueña, Gaby Iniesta. Conozco escritores incluso, ¿no? El maestro Ramón Río Solano, que escribió un libro que se llama Mi Tonalá. Infinidad de cantantes, músicos, está también Bueno, desafortunadamente el tema de la saxofonista, ¿no? Que es de la Mixteca también. También a ella la pudimos entrevistar. María Elena también la pude entrevistar durante esta pandemia. Y mujeres. Hay muchas mujeres, Yuri misma, hay infinidad de artistas mujeres que necesitamos también darles su espacio. Entonces el próximo recopilación, libro, no lo sabemos qué vaya a ser. Pero estás en eso. Será de mujeres. ¿Calculas alguna temporalidad para sacar este libro? Pues yo quisiera que saliera en estas entrevistas de este año, y también he entrevistado a personajes que
ya son mayores. Tengo una debilidad un poco, yo creo que no es muy sana entrevistar a personas mayores, artistas mayores. Acabo hace poco. ¿Por qué no es muy sana? Pues porque pareciera que chochean. los estoy entrevistando porque ya algún día nos van a abandonar, ¿no? Maestro, usted que ya está por irse. Ay, Yo creo que es un poco malsano. usted que ya está más para allá que para acá. ¿Sabes quién? Al maestro Ventura Gil, José Ventura Gil, que es un poco el equiparable del maestro Rito Marcelino, porque él recopiló sones y jarabes de Betaza, ¿no? Y compositor también. Y el maestro Timoteo Cruz, el maestro que compuso la misa oaxaqueña que han tocado en muchos escenarios internacionales. Cuando vino el Papa Francisco a Chiapas, fue la pieza que se tocó en esa misa, ¿no? Que ofició el padre, que ofició el Papa. Él ya es mayor. El teniente Ventura Gil también ya tiene como 86 años, 87. El maestro Cruz también ya es mayor. Y pues es importante, yo creo, darme la posibilidad de registrar sus historias, porque más que nada yo las veo como historias para las generaciones, ¿no? Que les siguen y que conocen, como dije, ¿no? Pues quien no conoce sus orígenes no se conoce. Así mismo. Y la comunidad cultural, lo que tenemos, como dijera Rogelio Cuellar, no nació por esporas. Hay bases, hay pilares, hay personas que estuvieron antes, ¿no? Los predecesores. Bien, Eso sí, no fue como se decía, generación espontánea. No fue general, claro. Silvia Rosso Campo nos saluda ya para irnos. Yuri Jarquín está aquí, también nos saluda, nos dan saludos, mira nada más. Está en todos lados Yuri Jarquín. No, gracias. Isaac Torres también, saludos, que nos está viendo. Bueno, ya nos mencionamos a los demás. Y Renata López Cristo, que está con su seudónimo en el Facebook un poco raro, se llama Esther Piscore López, que no es ella, pero Piscore. Piscore. Pepsicore, pues yo no Piscore, Pepsicore, ¿no? Bueno, Renata, tienes que aclararnos cómo diablos se dice tu nombre, tu nombre de Facebook. Bueno, Renata López Cristo te manda un mensaje, dice: felicidades Elisa, gracias por tu gran trabajo y te mando muchos saludos. Gracias. Bueno, Pepsicore, no dice Piscore, pero bueno, gracias Elisa, gracias por estar en este espacio. Bueno, este video pensamos subirlo también a YouTube, ya tenemos un canal que se llama Liga Revueltas, y bueno, pues ojalá, ¿no? Cuando sube el video, ojalá lo puedas compartir. Por supuesto, muchas gracias Rodrigo, gracias a Lalo, gracias a Yuri. En estos tiempos, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, y para mí esta ha sido una gran oportunidad para hablar de este libro, porque obviamente me encanta, y pues eso lo agradezco muchísimo. Gracias por darme la posibilidad de hablar. Gracias, sí, Lalo, una última palabra desde allá. Gracias Elisa por venir. Yo creo que en algún momento vas a tener más reconocimiento, pero creo que eres una mujer que ha trabajado mucho por la cultura y tarde o temprano te hará justicia la revolución. Lalo. Y me sumo ya de plano, hombre, ya di la chingueta, bueno, ya. Me sumo el llamado de Yuri en el sentido de que consuman literatura oaxaqueña. Aquí tenemos a dos autores, a Rodrigo, que está vendiendo su libro, Gángsters del Paraíso, el último. Del futuro. Del futuro. Paraíso va a llegar después. El Paraíso va a llegar después. Y Elisa, que no lo vende, pero pueden conseguirlo, o si no el PDF, pues ya en la computadora está en la sitio de la Secretaría de Cultura. Bueno, pues pues sí, Camina Charla, ¿no? Y además no solo lo decimos nosotros, sino también lo dice Silvia Ros Ocampo, ¿no? Que literalmente dice: gracias a ustedes, Camina Charla, y luego como que pensó que no lo había puesto, dice: Camina Charla, gracias a ustedes, o sea, puso dos mensajes. Muchas gracias por vernos a Silvia Ros Ocampo, y pues gracias por ver esta emisión. Estamos arrancando un canal en YouTube, estamos arrancando un medio, básicamente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y pues a ver, ¿a dónde nos conduce esto? No hay un regreso, no hay futuro. Literalmente no hay futuro, nunca, o tal vez nunca lo ha habido. Como dice Lalo, ¿no? Que bueno que la revolución le va a hacer justicia a Elisa. Eso hablamos después, ¿no? Elisa Ramírez es una periodista. Otra vez, Elisa perdón. Ruiz. Elisa Ruiz Hernández, es que tengo un asunto mental.
Elisa Ruiz Hernández es una gran periodista. Me acuerdo hace años, cuando hubo un premio, bueno, ya para finalizar, el premio estatal de periodismo. Una de esas cosas se le ocurren a los diputados, ¿no? Yo estaba ya en ese momento reportando cultura también. Y bueno, vamos a decir quién ganó. No, ganó Diana Manso, una gran amiga, una gran persona. Pero bueno, al final cuando se da el resultado, nos llaman a los reporteros acá de la ciudad. Diana estaba en el Istmo, ella vive allá, siempre ha trabajado allá. Entonces nos llaman y la persona que, bueno, uno de los jurados, no voy a decir también su nombre porque ya es mi amigo, se me ha comprado 2 libros, entonces no lo voy a quemar. Bueno, el señor Jorge Magariño de repente, al decir las razones, el fallo del jurado, dice, bueno, esto, porque en Oaxaca el periodismo cultural tiene meses, o tiene muy poco tiempo. Y sopas que nos encendemos todas, ¿no? Ya salimos de ahí, platicamos, nos encabronamos y que la armamos de pedo. Entonces sí me acuerdo mucho de eso porque protestamos contra ese premio, dijimos, bueno, esto lo que dice el jurado no es cierto, y sigo diciendo que no es cierto. O sea, y para muestra, Elisa Ruiz Hernández, ¿no? Una persona que ha cubierto y que ha sentido el pulso del quehacer cultural en este estado, en esta ciudad, y que, bueno, ha entrevistado también a sus creadoras y a las creadoras durante estos cuantos años ya de la reporteada. Ya llevo 30 años. 30 años. Pues bueno, ahora sí. Pues muchas gracias, Elisa, y pues gracias por haber venido, y pues nos seguimos viendo, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Va, pues saludos a Alejandra Ledesma, un gran saludo. Saludos y gracias.